En la práctica anterior vimos cómo monitorear si un nodo sufría un cambio mediante la incorporación de un watcher. En esta práctica veremos un ejemplo para implementar un watcher mediante la API de Zookeeper, lo cual utilizaremos posteriormente en nuestro algoritmo de elección de líder. En esta práctica usaremos métodos que reciben como parámetro un objeto watcher. Un objeto watcher permite que seamos notificados por el servidor Zookeeper si se da algún cambio, ya sea que se modifique la lista de nodos hijos, se elimine un nodo o cambien los datos almacenados en el nodo. Primero vamos a crear un proyecto Maven denominado demostración watcher, al cual vamos a agregar el código fuente que descarguemos. También vamos a modificar el archivo pom.xml para incluir las dependencias de Zookeeper y los plugins que tienen que ver con crear un archivo jar. Recordemos que antes de ejecutar nuestro proyecto es necesario ejecutar el servidor de Zookeeper. Y ahora sí, vamos entonces a compilar y ejecutar nuestro proyecto. Para probar el watcher, vamos a abrir una terminal y ejecutamos un cliente. Vamos entonces a agregar el nodo Z-objetivo con algunos datos. Observe que al momento que creamos nuestro nodo Z objetivo, aquí el cliente detectó que fue creado este nodo Z objetivo y los datos que contenía dicho nodo. Vamos ahora a modificar los datos que ya contiene ese nodo que acabamos de crear. Nuevamente, aquí aparece que los datos fueron modificados y los nuevos datos. Vamos ahora a crear un nodo Z, hijo del nodo Z objetivo que acabamos de crear. Aquí aparece nuevamente el nuevo hijo que acabamos de crear. Es decir, que cada modificación que nosotros hagamos va a ser detectada por nuestro watcher. Ahora vamos a borrar todos los nodos de forma recursiva. Y también nos aparece que hubo un cambio y que el nodo Z objetivo fue borrado. Como podrá darse cuenta, estos cambios desaparecen dado que se imprime un mensaje de debug cada que se envía un ping. Esto nos va a impedir visualizar en esta práctica lo necesario y por esa razón vamos a incorporar un mecanismo para evitar que se impriman estos mensajes. Desafortunadamente, en esta versión de Zookeeper no me fue posible manipular el log4j y entonces vamos a utilizar una versión anterior de Zookeeper para poder realizar estos cambios. De aquí a lo que resta de esta práctica, entonces vamos a trabajar con la versión de Zookeeper 3.6.3 en lugar de la 3.8.0, que es la actual, solamente para propósitos de mostrar esta práctica. Posteriormente es importante que se utilice la versión 3.8.0, dado que hubo por ahí un problema de seguridad con el log4j que utilizaba Zookeeper en las versiones anteriores. En este caso ya me encuentro dentro de mi instalación de Apache Zookeeper en la versión 3.6.3. Recuerden que hay que hacer todo el proceso de instalación que incluye renombrar el archivo ZooSample, crear la carpeta logs y poner la ruta absoluta de la carpeta logs en la variable datadir del archivo zoo.cfg. Y ya entonces vamos a poder ejecutar nuestro servidor como lo hemos venido haciendo en la versión 3.6.3.
En nuestro caso, el programa también, recordemos en las dependencias, modificar aquí a la versión 3.6.3 y para deshabilitar los mensajes de bug, vamos a incluir este par de líneas que trabajan con Log4j, que es un paquete para manejar los logs del programa. En este caso estamos deshabilitando todos los que estén en menor prioridad del warning. Y bueno, pues vamos a ejecutarlo. Como pueden observar, aquí ya no están apareciendo todos los mensajes de ping que veíamos con anterioridad. Ejecutamos el cliente. Creamos nuevamente el nodo Z objetivo. Y ahora solamente nos imprime lo que está sucediendo, en este caso lo que detectó el watcher. Y nos libramos de todos los otros mensajes de ping. Vamos a la explicación del código fuente. Y como podrá observar, este es el mismo código del cliente básico Zookeeper que ya vimos, salvo que se le ha agregado el método WatchTargetCnode y se ha modificado el método Process, donde se agregaron los manejadores correspondientes a los nuevos eventos. El método WatchTargetCnode llama al inicio al método exists de Zookeeper, el cual recibe como primer parámetro la ruta del nodo Z. En este caso está definido como diagonal nodo Z-objetivo. Y como segundo parámetro de exists está el mismo. El método exist devuelve un objeto stat que va a contener los metadatos del nodo, como lo es el tiempo de creación, el de modificación, la versión, el número de hijos, etcétera, todo lo relacionado con dicho nodo. En el caso de que el nodo no exista, devolvería null y en ese caso saldríamos del método WatchTargetCnode. Si el nodo existe, se llama al método getData para obtener los datos actualizados almacenados en el nodo. Posteriormente se llama al método getChildren para obtener una lista actualizada de hijos del nodo especificado en nodo Z objetivo. Ahora podemos observar que en el método Process vamos a manejar cada uno de los eventos que podrían ocurrirle al nodo Z objetivo. En este caso, las etiquetas tienen nombres muy descriptivos. Por ejemplo, en este sería nodo Z borrado y imprimimos eso. Si el nodo fue creado, imprimimos que fue creado. Si los datos del nodo cambiaron, imprimimos que los datos fueron modificados. Y si un nodo hijo cambió, imprimimos que hubo un cambio en los hijos. Dado que un watcher nos permite monitorear a un nodo, podemos utilizarlo para que el servidor Zookeeper nos notifique en el caso de que dicho nodo deje de existir. La idea principal se muestra en la imagen, donde cada nodo trabajador del clúster supervisa la existencia del nodo coordinador. En el caso de que falle el nodo 1, entonces los nodos 2, 3 y 4 recibirán el evento nodeDelete, con lo cual ejecutarán el método getChildren para obtener de nuevo la lista de nodos hijos del nodo elección y proceder a su ordenamiento para elegir al nuevo coordinador, en nuestro caso, el del valor más pequeño, es decir, el CNODE 2. El problema en este caso es que si se tiene un gran número de nodos, la cantidad de eventos y mensajes enviados al servidor de Zookeeper serían tantos que podrían afectar negativamente el desempeño e incluso congelar nuestro clúster.
A este tipo de comportamiento se le conoce como efecto manada y no es recomendable. Para resolver este problema, haremos que cada nodo monitoree con un watcher únicamente al nodo con el ID más pequeño que él. De esta manera, si el nodo 1 falla, el evento noDelete le llegará al nodo 2 y este ejecutará el método getChildren para obtener la nueva lista de nodos hijos del nodo elección y proceder a su ordenamiento para elegir al nuevo coordinador, que en este caso sería él mismo. Si fallara un nodo que no sea el coordinador, por ejemplo el nodo 3, entonces sería detectado por el nodo 4 y al ajustar la lista de nodos se daría cuenta que ahora tendría que supervisar al nodo 2 en lugar del nodo 3 y así sucesivamente. Ahora, recordemos la importancia de mantener siempre un líder funcionando en una arquitectura maestro-trabajador. En estos casos es común que el maestro distribuya las subtareas a cada nodo trabajador y al final recolecte los resultados, por lo que no es permisible que el maestro falle y por consiguiente no exista un nodo que ocupe su lugar. Ocurre también en bases de datos distribuidas a gran escala con millones de usuarios y miles de millones de registros, que los datos son demasiado grandes para caber en una máquina y por lo tanto se distribuyen por todo el clúster. En este caso, el nodo maestro sabe dónde se almacena cada registro y hacia qué nodo dirigir cada solicitud de lectura y escritura. Si el líder no está disponible aún por una fracción de segundo, todos nuestros datos se volverían inaccesibles a todas las solicitudes. Y para resolver el problema del efecto manada, concluimos que nuestro clúster estaría formando una cadena virtual de nodos, en la que cada nodo observa con ayuda de los watchers al nodo adyacente y protege el sistema en general contra los fallos. Hemos incorporado esta solución en nuestros clientes Zookeeper, para la cual primero probaremos el programa y después daremos la explicación del código. Creamos un proyecto Maven denominado Reelección de líder. Descargamos el programa y lo pegamos. También modificamos el archivo pom.xml de tal manera que quede como el que habíamos visto anteriormente. Recordemos siempre poner aquí la dirección de la clase principal. Y recordemos también que estamos usando una versión de Zookeeper 3.6.3 para este caso. Para probar nuestro cliente, primero ejecutamos nuestro servidor en la versión 3.6.3. Después ejecutamos el cliente Zookeeper y creamos el nodo elección. Posteriormente vamos a abrir 4 terminales y vamos a ejecutar en cada una de ellas nuestro cliente jar. Podemos ver aquí que el número asociado es el 0, indica que él es el líder. Aquí el número de nodo sería el 1, él no es el líder y está observando al nodo 0. Este sería el nodo 2, tampoco es líder y está observando al nodo 1. Y tenemos al nodo 3, que tampoco es líder y está observando al nodo 2. Ahora sí, el nodo 0, que es el líder, se muere. Vamos a ejecutar control C. Le tuve que dar enter para que hiciera la impresión. Si volvemos a levantar a este nodo, ya sería el nodo 4 y estaría siguiendo al nodo 3, que sería el de abajo. Si matamos nuevamente al líder, afortunadamente tengo que darle enter en este caso para que aparezca que él es el líder.
En los otros, aunque le dé Enter, no pasa nada. Y matamos a este. Este sí no tuve que darle Enter. Bueno, él ya dice que es el líder. Ya nada más quedan estos dos nodos. Si volviéramos a levantar otro nodo, este sería el nodo 5 y sigue el nodo 4. Y matamos a este nodo. Sería el nodo 4. Entonces este tendría que modificar. Dice yo no soy el líder. Estaría observando al nodo 3, que sería este, que es el líder. Y por último, si matamos al líder, aquí, diría que él es el líder final. Si observa el código fuente, se dará cuenta que es muy parecido al de la clase cliente zookeeper election, donde se hacía la elección de un líder de cnodes. Únicamente se cambió el método líder electo por el método reelegir líder. Y en el método process se agregó el case not deleted visto recientemente para incorporar un watch, de manera que si se elimina un nodo hijo del nodo elección, el servidor nos envía el evento not deleted y se ejecute entonces la función reelegir líder. En el método reelegir líder, la primera variable predecessor stat se usa para almacenar los metadatos del nodo predecesor en la cadena de nodos, es decir, el nodo que se estará supervisando para saber si está vivo. Mientras que la variable predecessor synOdeName almacena el nombre de dicho nodo predecesor. Dentro del ciclo while se obtiene la lista de hijos del nodo elección. En la lista. Y posteriormente se ordena y obtiene el más pequeño de los hijos del nodo elección. Si el nodo que ejecuta este código es el más pequeño, entonces no es necesario hacer un watching a ningún nodo y solamente imprime que yo soy el líder. En caso que yo no sea el líder, imprimo que yo no soy el líder y se hace una búsqueda binaria en la lista ordenada del índice que corresponda a nuestro nodo. Posteriormente se le resta 1, pues sería el siguiente en la lista con identificador de nodo menor al nuestro y por consiguiente el nodo predecesor. Posteriormente se obtiene con get el nombre del nodo predecesor y por último se llama al método exists para obtener los metadatos de dicho nodo predecesor y en caso de que no exista el nodo predecesor devolverá null. Observe que es posible que el método exists devuelva null si inmediatamente después de haber llamado al método getChildren, el nuevo nodo predecesor muere, presentándose entonces condiciones de competencia o condiciones de carrera. Es por esta razón que se encuentra el código dentro del ciclo while para realizar de nuevo la búsqueda en el caso de que ocurra este infortunio. Por último, se puede dar cuenta en el método process. Tenemos que el método reelegir líder se ejecutará cada que se borre un nodo Z predecesor. Es decir, ocurre el case not delayed. Tenemos en este caso finalmente implementado un algoritmo para elección de líder en un clúster de n nodos, el cual es tolerante a fallos, incluidos los fallos en el líder. Por lo que siempre que exista al menos un nodo, nuestro sistema seguirá siendo funcional. Por otra parte, el algoritmo es escalable horizontalmente y puede crecer o decrecer en el número de nodos de manera dinámica.
La tolerancia a fallas y la escalabilidad horizontal son dos propiedades muy importantes y difíciles de lograr en cualquier sistema distribuido. Como empresa, tener un sistema tolerante a fallas significa que puede administrar su negocio 24 horas al día, los 7 días de la semana sin interrupciones y que no tiene que preocuparse por las fallas de hardware o software que puedan afectar. Y bueno, esto sería todo.